está con nosotros en nuestro plató José Luis Perea, vicepresidente de Relaciones Institucionales de ATA. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos desde la Federación de Trabajadores Autónomos, bueno, pues sin duda la organización más representativa de este sector, que bueno, hay que decirlo, no solo nace, sino bueno, pues tiene su sede radicada en nuestra capital, ¿no? ATA es de ADN cordobés, ¿no? Además tenemos una sede nueva en el Polígono El Granadal, que yo invito a todos los socios y a toda la gente que quiera acercarse a conocerla. Es una sede que bueno, hemos alquilado al ayuntamiento a través de un convenio que tenemos firmado con ellos y yo creo que tenemos ya un espacio suficiente y amplio donde poder dar servicio a los autónomos. Bueno, pues desde 1996, ¿verdad? Casi nada, 20 años ya defendiendo al sector de los autónomos y, bueno, por supuesto, una organización que es pieza clave en este proceso al que queremos llegar de reactivación económica, de generación de empleo, un sector, el de los trabajadores por cuenta propia, que aboga además por la unidad, por el diálogo a través de esta federación entre todos los agentes, luchando por bueno, pues cuestiones como la inclusión en el Consejo Económico y Social, en el Consejo de Comercio, en las mesas de debate, entre otros organismos, y contra obstáculos que bueno, pues son, por desgracia, compañeros históricos ya del sector de los autónomos, como la morosidad o la financiación. Una situación recrudecida, José Luis, por esa situación de ingobernabilidad de la que ya hablamos en su momento, y bueno, lo comentábamos antes de comenzar el directo, ¿no? Es curioso, hace unos meses hablábamos del asunto y bueno, pues pocas cosas se han movido después del 20 de diciembre. Efectivamente, y es una pena porque 2015 ha sido un año razonablemente bueno, es decir, en Córdoba ha habido, pues si prácticamente nos retrotraemos a febrero del año 2015, pues casi 500 altas más en términos netos. Pero lógicamente estamos notando ese parón de muchísimos autónomos. No es que el autónomo dependa de grandes decisiones políticas, evidentemente, pero sí es cierto que la financiación está parada, y esto sí tiene mucho que ver con la situación política que hay. Muchos autónomos participan en sus contratas, la obra pública también está paralizada, no hay licitaciones, pues lógicamente esto también afecta. Y en definitiva esta situación de ingobernabilidad que tú decías, pues supone un parón en la economía y sobre todo en nuestro sector, que era un sector que estaba remontando el vuelo. Por tanto, lógicamente nuestro llamamiento es precisamente a que los políticos se pongan de acuerdo y se conforme un gobierno lo antes posible. Esta misma semana, el lunes, se producía esa reunión entre Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba, y pues tanto Lorenzo Amor como Rafael Amor, presidentes de la Federación ATA y de ATA Andalucía respectivamente, con el fin bueno, pues de analizar, por un lado, la situación de los autónomos cordobeses y también de valorar esas propuestas que desde ATA buscan impulsar a este colectivo. Ahí ya bueno, pues emergían algunas de esas iniciativas y de esas líneas de actuación que desde ATA consideráis imprescindibles, ¿no? Sí. Para que esos números sigan siendo positivos y para que verdaderamente los autónomos puedan seguir produciendo ese empleo de calidad. Sí, es cierto que hemos encontrado en el ayuntamiento pues mucha receptibilidad a nuestras propuestas. Ya la encontramos con Isabel cuando era candidata a la alcaldía y bueno, evidentemente está comprometida con el sector. Hemos resistido mejor en la capital estos 8 años de crisis que en la provincia. Prácticamente pues andamos en los 18.000 autónomos dados de alta con sus negocios abiertos. Hemos perdido aproximadamente unos 500 negocios durante estos 8 años. Evidentemente son 500 negocios, es importante, no es un número importante, pero frente a casi los 2.300 que se han perdido en la provincia, lógicamente pues estamos viendo que la capital resiste mejor la crisis, o los negocios de la capital resisten mejor la crisis. Evidentemente, Isabel Ambrosio tenemos varias líneas de actuación con ella. Lo primero que queremos participar de una manera mucho más activa, por ejemplo, en el tema de la ordenanza, para nosotros es fundamental porque afecta a sectores con mucha potencialidad dentro del colectivo, como es el comercio, como es la hostelería. Queremos también trabajar en el tema de los trámites y las trabas burocráticas. Entendemos que una persona que va a poner un negocio no puede estar 3 meses esperando a la contestación de una administración para tener un permiso. Sabemos que la alcaldesa es consciente de ello y sensible y por tanto vamos a agilizar lo máximo posible porque jugamos con el patrimonio de los demás. Y también vamos a trabajar en una cosa que a nosotros nos parece, en un proyecto que nos parece muy importante, que es hacer un mapa profesional de Córdoba para que nosotros podamos ayudar a estos nuevos emprendedores, a la gente que decide montar un negocio, pues qué zonas son
las mejores, las que reúnen mejores condiciones, donde no hay una sobrepoblación de determinados negocios, a fin de que esos negocios no solo se consoliden, sino que luego activen empleo y creen empleo. Se hablaba de diferentes cuestiones, bueno, claro, pues desde ese conocimiento profundo que tenéis del sector, que además desde ATA se quiere que en Córdoba tenga pues todo un referente nacional, por ejemplo, bueno, pues ese mapa de oportunidades, efectivamente, para evitar pues solapamientos entre las actividades en la misma zona, mayor coordinación, promoción del relevo generacional, propiciando el contacto de emprendedores jóvenes con aquellos propietarios de negocios rentables, pero que no se encuentran en posibilidad de que sean sucedidos. Y bueno, también algo que comentábamos al principio, esa mayor incidencia, esa mayor participación de ATA en bueno, las decisiones claves, por ejemplo, esas ordenanzas fiscales para 2017 o la adecuación de los tiempos administrativos del ayuntamiento a los de la actividad económica, con la creación de esa ventanilla única o itinerarios que simplifiquen y sobre todo agilicen la tramitación municipal, ¿no? Que en ocasiones es agotadora. Claro, nuestra idea es, y la idea también del ayuntamiento, es tener una especie de cicerón que ayude al autónomo que tiene que hacer todos los trámites en el ayuntamiento, que además son la mayoría de los trámites, para hacerlo en el menor tiempo posible y con la mayor agilidad. Precisamente por eso que hemos dicho, el autónomo cuando va a iniciar un negocio arriesga su capital, pone en juego su patrimonio, y no podemos demorarnos ni un solo minuto en que los trámites sean lo más ágiles posible, los permisos los tenga lo antes posible y pueda abrir el negocio, que en definitiva es lo que quiere la alcaldía, lo que quiere el gobierno municipal, lo que queremos lógicamente nosotros. En el lado positivo, bueno, pues valorabais con optimismo el que bueno, pues los presupuestos del INDEEC pues sí hayan sido elevados, incrementados, pero claro, se puede hacer mucho más, ¿verdad? Se pueden dar muchos más pasos y también en la actualidad de ATA, José Luis, bueno, pues habéis aprovechado a través de ese barómetro regional de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, bueno, pues para medir un poco, ¿no? Cómo están los ánimos, y de ese estudio extraemos conclusiones como el hecho de que bueno, 3 de cada 4 autónomos prevé que este año la situación va a ser mejor que el año pasado, aunque eso sí, sigue preocupando la gran incertidumbre que se traduce bueno, pues en las expectativas, las perspectivas de empleo como consecuencia de la inestabilidad política del país. Lo comentabas antes, José Luis, no es que los autónomos bueno, pues, dependan directamente de este asunto, pero efectivamente está afectando a la economía en general y también pues, a algunos de los colectivos más frágiles o más sensibles. Y es una pena, como he dicho antes, ¿no? Por lo que he comentado de las posibilidades que tenemos en este año. Hay un dato muy objetivo con respecto a cómo está el sector, y es que durante el 2015 uno de cada tres autónomos contrató para su negocio. Yo creo que ese es el dato más objetivo que hay, que responde a cómo está la situación económica. Bueno, hemos conseguido la campaña electoral, que pues yo creo que ha habido 2 grandes centros de atención o focos de atención, por un lado los pensionistas y por otro lado los trabajadores autónomos. Estamos de acuerdo con algunas proposiciones de partidos políticos, las que hemos trabajado evidentemente, no estamos tan de acuerdo con otras. Yo creo que en este tema también hay que dejarlo claro, sobre todo en el tema de las cotizaciones, ¿no? Y hablan mucho determinados partidos políticos de cotizar por los ingresos. Creemos que esto es vender gato por liebre, en el sentido de que el 87% de los autónomos cotizan por la base mínima, y muchas veces esos ingresos no tienen que ver con caja, es decir, muchas facturas están pendientes, que luego, lógicamente, a la hora de hacer la declaración de IVA se computan, pero no están cobradas, ¿no? Entonces, estamos en esa briega, ¿no? Luchando con los partidos políticos para que sensibilicen. Nosotros estamos de acuerdo con una cotización adecuada, por tocar algún tema, una cotización adecuada siempre a los rendimientos netos, es decir, una vez que deduzcamos nuestros gastos, saber efectivamente cuál es el ingreso. Porque, entre otras cosas, como decía un secretario de Seguridad Social, la seguridad social no es una madre, la seguridad social te da lo que tú le has dado durante tu vida laboral, ¿no? Entonces nos encontramos algunos casos sangrantes a la hora de un accidente, una enfermedad, en el que se cesa por el negocio, pues que el autónomo lógicamente recibe poco dinero. Claro, si hemos cotizado poco, recibiremos poco. Pero hay que adecuar esto. Nosotros hemos hecho algunas propuestas en este sentido, mucho más laxas o menos trágicas que simplemente el hecho de cotizar por los ingresos, estableciendo 5 tramos que yo creo que son que permite al autónomo de forma voluntaria ir accediendo de una base de cotización a otra y cotizar progresivamente.
Claro, eso daría solución a bueno, pues una de esas cuestiones ante las cuales nos acercamos con reservas, ¿no? Se percibe una ligera mejoría en la contratación, pero aún así ni se hacen todos los contratos que se quisieran, ni tampoco quizá del tipo al que se aspiraría. Esto está directamente relacionado con esa cuestión que planteas, también con otras como el problema de acceso al crédito, que continúa estando muy latente en el sector, y por supuesto dentro de la morosidad, que es otro de los grandes frentes, pues que continúe, que sea una mejoría verdaderamente notable y significativa, porque de esto depende el propio día a día de Claro, depende la subsistencia del propio negocio, es decir, un autónomo que tiene una deuda con un ayuntamiento de 10, 15, 20.000 euros, evidentemente tiene resentido el negocio si no cobra en tiempo y forma. Nosotros siempre hemos dicho que una de las estrellas o de las medidas estrellas del gobierno anterior fue el plan de pago a proveedores. Se pagaron más de 33.000 millones de euros en facturas, que muchas de ellas estaban en pesetas todavía, ¿no? Pero nos estamos encontrando con que las administraciones, las distintas administraciones, y sobre todo las administraciones que tienen un contacto más directo con con los autónomos, como pueden ser los ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, pues siguen endeudándose. Paradójicamente, la Diputación de Córdoba es la diputación a nivel andaluz que menos tiempo tarda en pagar. Lógicamente también esto hay que reseñarlo, ¿no? Pero el resto de las administraciones pues siguen teniendo unos niveles de endeudamiento que yo creo que hay que frenar. Decíais también desde ATA que, a pesar de que bueno, pues quizá el ciudadano de a pie pueda pensar que la prioridad para el autónomo es, en cuanto a esas demandas, la rebaja de las cotizaciones, antes estarían por orden de preferencia pues descuentos en el IRPF, el IVA o el impuesto también de sociedades, ¿no? Es decir, esto también nos habla un poco de la diferencia o el pequeño desajuste que todavía se produce entre la creencia popular o lo que se ve desde fuera y las necesidades que verdaderamente tienen los representantes de este sector. Hay quejas que yo creo que nos llaman todos los días a la oficina y que determinan claramente cuál es la postura y las necesidades que tiene el autónomo. Eso nos permite pues ser reivindicativos porque tenemos ese contacto directo, ¿no? El tema de la presión fiscal, es decir, tuvimos una subida de un IVA en determinados sectores de casi 13 puntos porcentuales, es una barbaridad. Por ejemplo, el tema de los peluqueros lo están sufriendo, ¿no? Pero hay otra serie de medidas que yo creo que no cuestan dinero y evidentemente favorecerían mucho pues el hecho de la creación de autoempleo, ¿no? El favorecimiento del autoempleo, por ejemplo, el alta y baja efectiva en la seguridad social, es decir, si yo hoy me diera de alta como autónomo pagaría todo el mes de marzo, no tiene mucho sentido, te puedo contar casos muy directos, por ejemplo, un amigo mío que falleció hace ahora un año, el día 2 de marzo, y la Seguridad Social le regaló a la viuda pues su cotización prácticamente 30 días después de haber fallecido. Son cosas que hoy en una administración online no tienen ningún sentido y evidentemente favorecerían pues todas estas políticas que yo creo que tienen que estar dirigidas más que a la creación de autoempleo, que también es necesaria, como ha pasado en la última legislatura con la tarifa plana y demás, pero hay que ayudar ahora mismo a los autónomos que están consolidados, que mantienen sus negocios todos los días, que abren, aun a pesar de las dificultades, que muchas veces cotizan por sus trabajadores y se olvidan de sus propios de su propia situación. Yo creo que las políticas tendrían que ir dirigidas en estos próximos años precisamente a favorecer y a fortalecer a estos autónomos que han pasado el trago de la crisis, que han mantenido sus negocios abiertos y que están creando empleo. Y también, bueno, se sigue mirando hoy mucho a determinados países europeos, sobre todo, en los cuales la situación del autónomo es completamente distinta. Hablamos de estas cuestiones, también de otras, como la conciliación, que ya es una tarea, una asignatura pendiente para los trabajadores también por cuenta ajena, no digamos ya para los trabajadores por cuenta propia, pero bueno, sigue habiendo muchos espejos, ¿no?, en los que desde España se invita a mirarse, a seguir aprendiendo y a que quizás sean muchas las trabas, ¿no?, que se le ponen a ese emprendedor que quiere poner en marcha un negocio, y no solo eso, porque no solo se trata del inicio, el arranque, sino también que esa iniciativa se pueda mantener en el tiempo. Hombre, evidentemente tenemos muchísimas dificultades. Es verdad que la administración hoy día, emprender cuesta muy poco dinero, 50 euros, puedes montar un negocio y tienes durante 6 meses pues una cuota mínima o una cuota lineal de 50 euros. Nosotros estamos proponiendo que esto se amplíe a 12 meses porque creemos que es muy interesante, pero también tenemos que
hacernos valer, es decir, nuestro sistema de seguridad social por 50 euros te da una serie de prestaciones que no te da un seguro privado, es decir, tienes prestación por desempleo, por cese de actividad en este caso, tienes la posibilidad de ponerte enfermo y ser cubierto, tienes la baja por maternidad, por paternidad, la conciliación, es decir, tenemos un sistema de seguridad social potente que no existe en el resto de Europa, donde tienes que pagar en muchos aspectos de los que he comentado. Pero hay que seguir trabajando en este sentido. Lógicamente, como he dicho antes, tenemos que cuidar, tenemos que ayudar a emprender, pero también tenemos que cuidar los negocios. Es decir, el número de bajas es altísimo y muchas veces, por ejemplo, la segunda oportunidad de la que se habla. No tiene sentido que una ley de segunda oportunidad, que en este caso era propuesta del gobierno anterior, pues permita, por ejemplo, que tú negocies con los bancos, pero no negocies con Seguridad Social y Hacienda, que es precisamente lo que te ahoga. Y no te ahoga el principal de lo que debes, sino los intereses. O sea, no tiene tampoco sentido, y lo hemos dicho y lo hemos propuesto, que una persona por el hecho solo de demorarse un día en el pago de sus seguros sociales pague un 20% de recargo, cuando a nosotros nos deben factura las administraciones, nunca nos pagan esos intereses. Un sector que no solo sigue creciendo, sino, como apuntaba Lorenzo Amor hace también muy poquitas semanas, ha venido evolucionando y de hecho apreciáis un cambio de perfil que se ha venido produciendo en los últimos 4 años y nos encontramos con ese nuevo perfil cada vez más definido que, bueno, pues personifica, podría personificar, por ejemplo, pues a una mujer joven, menor de 30 años, con estudios universitarios y dedicada pues sobre todo a la asistencia social. Es también muy curioso cómo, bueno, pues cómo ha ido cambiando o adaptándose a los nuevos tiempos también el sector de los autónomos, que, bueno, una vez más vemos que está tremendamente vivo, ¿no? Sí, a mí me sorprendía, por ejemplo, esta mañana repasando datos, pues que prácticamente la mitad de los autónomos en la provincia de Córdoba y en Córdoba son mujeres. O sea, estamos llegando a unas cuotas importantísimas pues de acceso de la mujer a este mercado. Luego, por otro lado, la especialización de la que tú hablas, o sea, ya no se trata solo de hostelería, comercio y sector de la construcción, se están diversificando los sectores en los que los autónomos se dan de alta, el sector de entretenimiento, el de la sanidad, el de la asistencia social que tú has dicho, el de la cultura. O sea, estamos asistiendo a una diversificación importante del RETA. Y bueno, eso es lo que tenemos que nosotros favorecer y sobre todo de la administración. En este sentido, las administraciones tienen que ser como los buenos árbitros de los partidos, poner los menos impedimentos posibles y favorecer pues que una persona en 24 horas pueda dar de alta, por ejemplo, su negocio, ¿no? Bueno, pues volviendo al principio, por supuesto todo esto pasa, ¿verdad?, porque desaparezca este clima de incertidumbre, aunque parece que estamos cada vez más cerca de esa nueva cita electoral el 26 de junio, continúan las conversaciones, ayer prácticamente la noticia del día era ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En fin, se desea, ¿no?, que los partidos políticos sean capaces de dejar a un lado esas siglas y puedan llegar a esos consensos. Desde ATA reclamabais el espíritu de los pactos de Moncloa, pero en cualquier caso el que sea posible la generación de un gobierno estable, duradero en el tiempo y que, bueno, responda evidentemente a la demanda social que se ha hecho, porque, bueno, el 20D lo que nos ha dejado claro es bueno, pues que el votante, el ciudadano español, pues quiere otra cosa y quiere que todos estén obligados a entenderse. Por supuesto, y nosotros es verdad que hemos hablado del espíritu de la transición, donde muchísima gente tuvo que dejar reivindicaciones históricas a un lado y ceder, pero yo creo que la clase política es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y los políticos son así, es decir, nosotros, yo estoy echando, ya te lo digo como opinión personal, ¿no?, estoy echando de menos pues hombres con sentido de Estado, como en su día fue Adolfo Suárez, ¿no?, gente que son capaces de dar un paso atrás o gente que no tenga intenciones que no sean las de gobernar al precio que sea, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos hemos encontrado. Yo creo que evidentemente la clase política no está respondiendo a las demandas que los ciudadanos le estamos exigiendo y, como he dicho antes, falta ese sentido de hombre de Estado, ese sentido político de buscar el bien global, el bien de España, antes que el bien particular o el bien de su propio partido. Bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión. José Luis, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy y te pedimos que volváis para que sigamos muy de cerca esa realidad, ese día a día y cómo afectan evidentemente los vaivenes políticos y la situación que tenemos ahora mismo a un sector como el de los trabajadores por cuenta propia. Muchísimas gracias. Muy bien, lo haremos encantado. Gracias.